Hola, muy buenos días. Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy pero muy cordial, comenzando este fin de semana pidiéndole a Dios que nos ubique como cada mañana en el lugar correcto, con la gente precisa en el tiempo indicado, y que llene nuestro corazón de su paz y de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en lo sensibles que somos a diferentes sonidos. ¿No te ha pasado que estás en un lugar con otras personas y de repente alguien te dice, ¿escuchaste eso? Y tú dices, no. O al contrario, ¿cuántas veces has escuchado algo tú que los demás no pudieron escuchar? Algunas personas, por ejemplo, como los músicos, tienen su oído más desarrollado que otros. Sin embargo, un día me sucedió que hablando con un músico me hizo una pregunta mientras escuchábamos una canción. Me dijo, Pastor Mao, ¿sí oye cómo suena el bajo de esa canción? Y yo tuve que prestarle mucha atención a eso. Y pude escuchar en medio de todos los sonidos que hacían parte de esa canción, pude escuchar el bajo. Pero solamente porque le presté un poco más de atención. Entonces quiere decir que oímos todo, pero solamente escuchamos aquello que le prestamos verdadera atención. Y en medio de miles de sonidos, Dios nos dio la capacidad de poder escuchar y de poder escucharlo a Él. Mira cómo dice el Salmo 19, verso 1 al 5. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite a otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y éste, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Pero me encanta leer esto y encontrar que sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. La voz de Dios quizás no la percibes como muchas voces de la naturaleza que nuestro oído no logra percibir, pero cuando prestamos un poco de atención y Dios comienza a operar de adentro hacia afuera, entonces las cosas cambian, porque comienzas a escuchar lo que antes no escuchabas y comienzas a escuchar a Dios donde antes no podías escucharlo. La pregunta sería, ¿qué tan sensibles somos a la voz de Dios o a los sonidos espirituales? ¿Nos interesa escucharlo? ¿Qué tanto? ¿O eres como yo era hace 20 años atrás, que para mí oír la voz de Dios era una locura, pensar que alguien podía escuchar a Dios? Eso se salía de todo lo normal. Pero mira qué maravilloso como Dios dice en el Salmo 81:8. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas. Esa frase tienes que escribirla en algún lugar. Si tan solo me escucharas. Ahora el Salmo 81:13 dice, si mi pueblo tan solo me escuchara. Si Israel quisiera andar por mis caminos, o sea, solamente es hacer un alto en el camino y decir, elijo escuchar a Dios. Y decirle, Señor, dame la sensibilidad más fina en mi corazón para poder escucharte. Yo creo que la mejor experiencia de la vida es poder ser sensibles a la voz de Dios. Él quiere que aprendamos a escucharle. Comenzamos por prestarle atención a lo que dice en su palabra y por orar, para poder entrenar nuestro oído, y poco a poco podrá ser más y más sensible al sonido de su voz. El Salmo 62:11, por ejemplo, me encanta. Dice, una cosa ha dicho Dios y 2 veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso. Genial, David nos está diciendo, se puede oír a Dios, se puede escuchar a Dios. Solamente es prestarle atención y vas a escucharlo a Él de todas las maneras posibles. A mí me encanta, por ejemplo, un salmo que habla mucho acerca de la voz de Dios, es el Salmo 29. Dice, la voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte como toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En tu templo todos gritan gloria. Así que dichoso
el hombre que en medio de tantas voces de este mundo logra escuchar a Dios, preparar su oído espiritual y relacionarse con la voz de Dios es lo mejor que te puede pasar. ¿Habla Dios entonces? Por supuesto que sí. Solo tienes que prestar un poco de atención para que veas que su voz resuena en la palabra, en la cotidianidad de la vida, respondiendo. Lo que sucede es que a lo mejor no te das cuenta que es Él el que está respondiendo. Pero Dios desea que aprendas profundamente a entrenar tus oídos para escuchar su voz. Él los abre y los destapa como lo hizo con el sordo del libro de Marcos que hemos leído, pero está esperando que después de destaparlos tú los entrenes. Y el oído se entrena cuando comienzas a dedicarle tiempo a la palabra, a dedicarle tiempo a la oración. Tus oídos despiertos son necesarios. Elige entrenar tus oídos para oír al Señor. Elige darle tiempo. Elige prestarle atención. Elige en medio de todos los sonidos que tienes a tu alrededor ser un poquito más detallista. Pon la lupa en lugares donde antes no te interesaban. Y te vas a dar cuenta de manera simple y sencilla como Dios te ha estado hablando. Alguien me dijo un día, Dios habla a los hombres a través de los hombres. Ok, esa es una forma, pero su palabra también. Y a veces solamente es quedarte un poco quieto observando lo que está a tu alrededor y te vas a dar cuenta cómo Dios hace rato estaba gritando que Él estaba presente y lo que quiere hacer contigo y para ti. Así que le pido al Señor que nos ayude a ser sensibles cada día. Terminando este mes de noviembre, nuestros sentidos espirituales. Y no se te olvide, 3 de Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Prepárate para comenzar diciembre. Mañana comenzamos con un tema fantástico, sencillamente fantástico. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendiga de una manera súper especial. Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.